Hola queridos amigos, qué privilegio es poder estar una vez más acá en este lugar donde juntos podremos estudiar las lecciones tan importantes que vienen a través de la Biblia. Y hoy estudiaremos la lección número 12 que se titula Te ruego que me muestres tu gloria. El versículo para memorizar y para poder estudiar durante esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, su capítulo 34, versículo 6 y versículo 7, que dice: El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Una vez más estudiaremos la analogía de los dedos, y así es como podremos extraer las lecciones más importantes durante el repaso de esta lección. Pero hoy me acompaña el pastor Roberto Matus. El pastor Roberto es el director de ADRA y de publicaciones de la Unión Dominicana. Pastor, es un privilegio tenerlo con nosotros. Y bueno, cuéntenos entonces cómo se introduce esta lección. Gracias, es un placer saludar a los amigos y hermanos que siempre sintonizan esta importante lección, el repaso de la lección de escuela sabática, y nos alegra poder compartir este importante título que lleva como título Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le hizo ese pedido a Dios, un pedido que a mí siempre me ha llamado la atención porque Moisés tuvo privilegios. Si usted se pone a analizar los privilegios que Moisés tuvo, los prodigios y milagros que Dios hizo en Egipto a través de él, pero él sentía que le faltaba algo. Correcto. Le faltaba ver a Dios. ¿De qué nos vale a nosotros tener posición, tener privilegios en esta vida si al final no podemos ver a Dios? Yo espero que el anhelo tuyo sea también ese anhelo de Moisés, que en lo más profundo tengamos la necesidad de verlo a Él. Amén. Y pastor, nos damos cuenta que justamente ahí, cuando directamente Moisés tiene la oportunidad de estar en presencia de Dios, después de estar, bueno, él no fue solo, sino que también 73 líderes se dice que lo pudieron acompañar, y es ahí donde Moisés también recibe uno de los regalos, o al menos dos de los regalos más importantes. Primero, el decálogo, la ley, los 10 mandamientos, estos principios que van directamente regidos para el ser humano, y segundo, las instrucciones acerca de cómo debía ser construida el tabernáculo, de cómo debía estructurarse el tabernáculo, y sobre todo para que en este caso no solamente Moisés, quien ya había tenido una experiencia con Dios al conocerlo, sino también para que el pueblo de Israel pudiera conocer al pueblo. Así es, dos partes importantes: la ley, el decálogo, que era lo que iba a regir la vida y la conducta de todo israelita desde aquel entonces, y también el lugar donde Dios iba a encontrarse con su pueblo, un tabernáculo donde Dios había prometido que iba a habitar allí en medio de su pueblo. Y es allí realmente en esas dos partes importantes que el texto bíblico nos presenta como Dios realmente da una manifestación de su presencia, de su amor y del interés que Él tiene de cuidar a su pueblo y de ayudarlos a conducirse, que reflejaran su gloria. Correcto, pastor. Y nos damos cuenta que ahí Moisés, por decirlo así, estaba de una forma muy insistente en decirle a Dios: Señor, por favor, muéstrame tu gloria, quiero conocer más de ti. Y en realidad podemos decir que Moisés también buscaba, en este caso, conocer en plenitud a Dios. Y una de las características que se describe en el capítulo 34 del libro de Éxodo es que cuando Moisés descendió del monte, su rostro también radiaba. Podemos decir que la máxima revelación que Dios hizo de sí mismo a los seres humanos consistió en hacerse uno de ellos. En hacerse un ser humano y habitar entre nosotros, y vimos su gloria, como lo presenta el apóstol, lleno de gracia y de verdad. Dios allí realmente presenta ese anhelo, ese deseo de Él poder manifestarse, porque Dios no es alguien que yo puedo descubrir. Para conocer a Dios es Él quien tiene que revelarse. Cuando analizamos, por ejemplo, al apóstol Pedro en Hechos, en Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El conocimiento de Dios
por más que yo me esfuerce en buscarlo, no es algo que yo puedo encontrar. Dios se conoce a través de su revelación, a través de lo que Él manifiesta. Cuando Dios creó al hombre, el hombre no vio a Dios creando. El hombre fue dormido. Primero Dios crea todo y luego en el sexto día lo crea Él luego lo duerme y crea a la mujer. Dios no se dejó ver creando. Dios es, para conocer a Dios tenemos que esperar que Él realmente se dé a conocer, y es lo que realmente podemos ver en la persona de Jesús, como tú acabas de mencionar, que se reveló, se nos dio a conocer en su vida y en su ministerio. Eso realmente llega a ser bastante impresionante, porque como que muchas veces el ser humano desafía esa parte en querer realmente conocer a Dios, en el sentido de quererlo ver. Estamos acostumbrados a hasta no ver, no creer, como es el dicho. Entonces verlo de una forma literal, de una forma en donde si yo no veo directamente la presencia de Dios o la figura de Dios personalmente enfrente de mí, entonces a veces nos retractamos a creer o decir, bueno, entonces como Dios no se reveló o Dios no se presenta delante de mí, entonces yo decido simplemente a no creer, porque Dios no se ha revelado delante de mí. Claro, tenemos más que evidencia. La carta a los Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. La mayor revelación de Dios está en su Hijo. Pero la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. De manera que si tú no conoces a Dios, no es porque Él no se haya revelado a tu vida, no es porque no se haya dado a conocer, es porque tal vez no te has detenido a percibir, a detenerte en el correr de la vida en el que vivimos. Muchas veces no nos detenemos a tomar tiempo y meditar en ese Dios que nos da el aire, en ese Dios que nos levanta cada mañana, que nos permite abrir los ojos, ver un nuevo amanecer, ver un atardecer. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste en el correr de la vida que llevas a contemplar a Dios en su obra creadora? Que viste un atardecer. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al mar y miraste allá el mar, el océano, su infinidad? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a contemplar el cántico de un pajarillo? A través de ello puedes ver realmente la obra de Dios. Y si no te es suficiente eso, tenemos la revelación también en su palabra y la revelación en la persona de su Hijo Jesucristo. Amén, amén. Así que no hay excusa para poder darle cabida a esos pensamientos de que realmente Dios no se revela al hombre de ninguna manera, ¿verdad, pastor? Dios se ha dado a conocer. Y si usted quiere conocer, Él le va a dar a entender, Él se le va a revelar a su vida y le va a dar el conocimiento necesario para usted poder conocerlo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 17, ora para los hermanos de Efesios y dice: pido a Dios espíritu que les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría es ese conocimiento que yo puedo buscar, que yo puedo adquirir, pero la revelación no es algo que yo puedo buscar, es algo que Dios tiene que dármelo. Y por eso Pablo oraba a los hermanos de Efesios para que Dios le diera eso, como también oro para que Dios te dé ese conocimiento también a ti en tu vida. Amén. Así que entonces una de las partes que sobresale en este caso es la petición que Moisés hace a Dios: Señor, muéstrame, revélame tu gloria. Y también el compromiso que se muestra, que se destaca allí, es que Dios se reveló también a Moisés. Dios cumplió esa parte. Claro. Y también nos damos cuenta, como usted anteriormente lo expresaba, que la revelación de Dios no se limita a una sola cosa, sino la revelación de Dios es tan amplia, porque una de las revelaciones, Dios es amor, y el carácter de amor también se representa en su ley. Así es. Porque Dios a través de eso también nos muestra, se revela a través de nosotros también muchas otras cosas que nosotros podemos comprender, como la Biblia, la propia palabra de Dios. Usted ya lo decía también, la naturaleza que también nos expresa el amor de Dios. Así que Dios, así como se reveló a Moisés, también se revela a cada uno de nosotros. Pero claro, eso tiene una implicación. Muchas veces nosotros no queremos, en primer lugar, obedecer la voz de Dios, y es ahí entonces cuando nosotros no encontramos el camino para encontrar realmente cómo es que Dios se revela. El decálogo nos hace ver nuestra condición. Si la ley no me puede limpiar, no me puede, pero me hace ver mi realidad.
yo soy un pecador, yo no merezco, yo lo que merezco es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Sí, eso es lo que la ley realmente me revela, me hace ver a mí y me presenta, pero es la gracia de Dios la que me rescata, la que me restaura. Por eso Dios, cuando se le revela a Moisés, le da la ley, los 10 mandamientos, para que el pueblo pueda comprender la magnitud de su transgresión, de su pecado, pero a la vez también Dios le da a Moisés el tabernáculo, la tienda que ha de ser construida, donde Dios ha prometido manifestar su gloria, presentarse, no para condenar al pueblo, sino para redimirlo, para restaurarlo de sus pecados. Y es por eso que en esa petición, en ese capítulo que habla acerca de eso, Dios le presenta a Moisés la revelación de los 10 mandamientos, como también la manifestación de la construcción de un tabernáculo donde Dios ha prometido morar con su pueblo, porque el anhelo de Dios es revelarse a nuestra vida, es morar con nosotros para rescatarnos de la condenación del pecado por violar la ley, por pecar contra Él, pero no nos deja en esa condición. El anhelo de Dios es restaurarnos, perdonarnos y devolvernos a esa idoneidad que necesitamos tener con Él cada día. Amén. Y esa es una de las razones por la cual Dios siempre buscó estar cerca del ser humano. Antes tenía una comunión directa, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con otros profetas. Y luego también a Moisés le pidió que se hiciera, en este caso el tabernáculo, para estar cerca de su pueblo. Ahora también nosotros podemos estar cerca de Dios. Nosotros también, Dios busca la forma de estar también cerca de nosotros, y nosotros debiésemos buscar la forma de estar cerca de Dios para comprender su revelación. Por eso es que dice el Evangelio, y habitó entre nosotros. Es la misma palabra que aparece allí con Moisés, tabernaculó. Sí, Dios vino y habitó con nosotros. Sí, lo que el antiguo santuario, lo que no se pudo lograr por los ritos y los simbolismos, ahora en la persona de Jesús se logra. Y es por eso que ahora podemos acercarnos a Dios. Dice la carta a los Hebreos, confiadamente, para obtener y alcanzar misericordia y ser restaurado. Y esa misericordia Moisés pudo resentirla en esa petición, porque Dios, a pesar de que el hombre no puede alcanzarlo a conocer por sí mismo, Dios manifestó su gracia y su misericordia, concediéndola a Moisés y concediéndola a nosotros también esa revelación de Él que usted y yo tanto necesitamos. Amén. Así que esto realmente es bastante extraordinario cuando nosotros nos detenemos a estudiar cada uno de estos puntos que vienen directamente en la Biblia. Pastor, entonces, ¿cómo concluye esta lección? Bueno, la transformación de Moisés fue visible porque su rostro brillaba. La gente pudo percibir realmente que él había estado en la presencia de Dios. Y también sucede lo mismo con nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, que somos transformados de gloria en gloria a través de la contemplación también de Jesucristo. Esa transformación que se realizó en la vida de Moisés puede ser también la transformación que se haga en tu vida si tú también permites que Dios se revele a tu corazón, a tu mente, y haga la obra en ti que por ti mismo no puedes hacer. Que esa sea una realidad en tu vida y que la gloria de Dios, su revelación, sea real hoy contigo y con los tuyos. Amén. Entonces, recapitulando, ¿cuáles fueron los 5 puntos que podemos encontrar en esta lección? En el dedo pulgar nosotros podemos darnos cuenta que la amistad con Dios se necesita, así como Moisés tuvo esa comunicación directa con Dios en un lugar en donde Moisés estuvo presente juntamente con Dios, así también nosotros necesitamos tener un espacio, un lugar para poder buscar a Dios y estar en comunicación directa con Él. Lo que Dios nos pide que hagamos a través del dedo índice es que nosotros sintamos el verdadero deseo de conocerlo a Él, que en nuestro corazón surja ese deseo de querer conocer a Dios. Y entonces una de las partes que también resalta durante esta sección es que la gloria revela cómo el carácter de Dios es dado al ser humano, pero en una forma de amor. El amor es la máxima expresión de Dios que siempre ha dado para cada uno de sus hijos. Así que el compromiso que Dios quiere hacer y que nosotros debemos hacer con Dios es que el pacto renovado es y proviene directamente de un Dios compasivo. Así que si nosotros queremos una vez más buscar a Dios, necesitamos hacer un pacto directamente con Él. El meñique y la
parte pues también importante en nuestras vidas es que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, así como lo hizo Moisés, nuestro rostro también va a brillar y los demás van a ver que nosotros también somos seguidores de Jesús. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en esta sección. Que cada día nosotros podamos estudiar la Biblia y recuerden que este espacio no sustituye su devoción personal en casa. Gracias por estar con nosotros y que el Señor les bendiga. 5 dedos, una mano, una lección para toda la vida. Al estudiar la palabra descubrimos que cada verdad tiene un lugar, el cual lo hacemos con lo que creemos, lo que importa y a quien nos entregamos hasta el detalle que marca una gran diferencia. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Empréndelo con Dios, donde la fe se vive y se comparte. Comparte hoy este mensaje, sigue aprendiendo y recuerda que todo lo que emprendas, empréndelo con Dios. Hasta la próxima.